Sí, es que no era tanto así como una guerra en la cual tú tienes claro que tienes un objetivo, que es derrotar al enemigo y que más o menos esbozas qué es lo que tienes que hacer dentro de ese plan. La Guerra Fría era como tal un orden, o sea, era un orden de guerra, por decirlo de alguna manera, un orden basado en oposición. Y por eso justamente el título del programa, Un Mundo Bipolar. O sea, porque eran dos polos que se vieron en una situación en la cual tenían que oponerse entre sí, y ese era el orden que estaba establecido. Y era el orden en el cual jugaron hasta que de repente uno de esos actores, que fue la Unión Soviética, desapareció. Solamente la destrucción mutua asegurada, o MAD en inglés, precisamente, impidió que se ejecute una nueva carrera militar de corte nuclear. De hecho, era demente, es decir, pensar que... Es totalmente irracional porque la amenaza... Pero era una nuclear... metodología, ¿no? Es decir, porque nos vamos a destruir mutuamente, no nos vamos a destruir. Porque si yo te destruyo, tú me destruyes, Entonces, entonces es un suicidio. Es justamente esa la premisa también que subyace en Doctor Strange. Exactamente. No, es totalmente irracional el hecho del... Bueno, se entiende, digamos, que después de la guerra había que antagonizar, porque en eso basaba la supervivencia de los dos bandos. Bueno, ¿ustedes saben cuánto pesa un oso polar? Mucho. Sí, mucho, tanto para romper el hielo. Bueno, y una vez roto el hielo, vamos a... Justo voy a hablar sobre lo que hablaba Nati sobre cuando se dividieron, digamos, se repartieron el mundo, y fue en el encuentro en Yalta. Entonces, una anécdota cuenta que Churchill, Roosevelt y Stalin se encuentran en Yalta. El primero, es decir, Churchill, toma un cigarrillo de una cigarrera de cuero y la deja abierta sobre la mesa. Los otros dos advierten la inscripción. La inscripción de la cigarrera dice: al primer ministro Churchill, salvador del imperio. Más tarde, Roosevelt enciende un cigarrillo y deja su cigarrera de plata sobre la mesa, en la que aparece esta inscripción: a nuestro presidente Roosevelt, que nos sacó de la Gran Depresión. Finalmente, Stalin saca una cigarrera de oro, vamos viendo la diferencia, y la deja abierta sobre la mesa, y puede leerse: al coronel Esterhazy del Jockey Club de Viena. Me puse a pensar y evidentemente en esta época tenía que surgir James Bond, ya que estamos hablando Claro, sí. Tiene sentido, demasiado sentido. De hecho, el autor lo escribe, estaba viendo en la década de los 50. Entonces, Claro. Sí daba el ambiente. Hobsbawm dice que la cultura inglesa logra luego fortalecer tanto sus novelas de espionaje y la cultura detectivesca, un poco para al menos conservar en la ficción lo que había perdido en el mundo real, que era dominio político en el globo, ¿no? Eso es algo que me fascina de Hobsbawm, que parece Son que cosas suelta delicadas. anécdotas. Son cosas como delicadas, pero si luego ves son microagresiones, está muy Sí. chistosa. Y entonces tenemos por un lado los Estados Unidos, que sienten que ya no tienen el poderío que tenían antes, que se sienten amenazados en su poderío. Por otro lado tenemos una Unión Soviética optimista, entonces todo parecería para los Estados Unidos que tienen que hacer algo porque si no se van a ver amenazados. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una demostración de fuerza, pero como dije, es decir, estas ficciones no tenían un sustento real. Para ese momento ya resultaba claro que la economía de la URSS, si bien es verdad, como tú lo habías señalado, había surgido poderosamente a partir de la revolución, pero había surgido en términos que ya no resultaban precisamente novedosos. Es decir, Hobsbawm lo dice, era la economía más desarrollada en términos del siglo XIX. Es decir, ¿qué era lo que podía alardear la Unión Soviética? Podía alardear que producía mucho hierro, que producía mucho acero y que tenía más tractores. Pero... Hay una anécdota muy chistosa. Esta la cuenta Gabriel García Márquez cuando él viaja a la Europa del Este y viaja a la Unión Soviética precisamente en coche con unos compañeros. Y claro, una de las curiosidades es que él decía, bueno, en la Unión Soviética produce, no recuerdo cuánto, pero digamos algo así como 70 tipos de calculadoras, pero las personas siguen contando en abaco. El panorama de toda la Unión Soviética es que decía, ¿cómo es la vida en la Unión Soviética? Bueno, dicen, con Lenin era como estar en un túnel.
rodeados de oscuridad, pero con una luz adelante que nos guiaba. Con Stalin era como andar en un autobús, uno conduce y algunos están sentados, el resto temblando. Con Khrushchev era como estar en un circo donde un hombre hablaba y todos los demás se reían. Con Brezhnev era como estar en el cine con una mala película, todos están esperando que el espectáculo termine y finalmente Gorbachev es quien descorre las cortinas para que la gente salga. Bien, y eso ha sido todo.